Bueno, los saludamos nuevamente. Mi nombre es Paz, estoy junto a María Sol, ambas somos de Dispraxia Verbal Chile, y hoy día estamos súper contentas porque nos acompaña una psicóloga clínica que también trabaja con familias. Su nombre es Lorena, Hola. Lorena Durán. Ujú. Así que hoy día la invitamos para que podamos conversar. Estamos en un momento súper especial en nuestro país, súper difícil en medio de esta pandemia, y además nosotros que estamos dirigidos a la comunidad de familias con niños y niñas con dispraxia, son niños que tienen muy poco lenguaje expresivo, algunos no tienen nada. Entonces, ojalá que hoy día nos pudieras orientar, contarnos tips sobre cómo hablar con los niños o acompañarlos, contenerlos en este periodo que es tan difícil. Lorena nos estaba contando un poco de que ella ha tenido experiencia con una familia con niños con dispraxia, así que Sí, ha sido maravilloso también que ella ya esté un poco interiorizada en este tema porque son pocos los profesionales que conocen el diagnóstico. Así que así te es. escuchamos si nos quieres contar un poquito de esa Mira, capaz experiencia. que por ahí ande mi coterapeuta que fue en ese momento. Claro, esta fue una familia que por supuesto no voy a mencionar mucho más del caso, pero Claro. la dispraxia yo la conocí a propósito de este pequeñín que atendimos, que empezamos a entender cuando tenía 4 años y estaba diagnosticado. Y era una de como, las dificultades que tenía también asociado a un diagnóstico de autismo, ¿no? Entonces era como distintos elementos que configuraban el TEA, y uno de esos era la dispraxia verbal. Y la verdad que fue uno de los como contenidos que se trabajó con la familia, no fue el foco. Sin embargo, nos dimos cuenta, como a pronto andar, que el tema de la expresión emocional era algo que estaba más bien como circulando en toda la familia, como que había que trabajarla desde ese enfoque, no solamente desde la problematización del trastorno específico del lenguaje. Además que este pacientito estaba absolutamente como contenido, tenía terapia fonobiológica, con terapeuta ocupacional, entonces estaba como bien atendido su dificultad. Lo que sí y que yo creo que es un poco lo que se comparte con otras alteraciones que pueden ser del lenguaje o motrices o del desarrollo o del neurodesarrollo, tiene que ver como con el impacto de los diagnósticos en la familia, cómo empezar a hacer ese camino, que está también lleno de duelos, de incertidumbres, y en eso sí hay un acompañamiento que es muy bonito de hacer, ¿no? Que tiene que ver un poco con los mismos acompañamientos que uno hace en enfermedades crónicas, que es como, porque la familia cambia, diría desde el diagnóstico en adelante, pero también significa, el diagnóstico es un tremendo peso, pero también significa reconocer aquellas observaciones que la familia hizo del hijo o de la hija, ¿no? Que es como, chuta, yo sabía que algo pasaba, no sabía qué era, entonces es aliviador al mismo tiempo, pero angustia, ¿no? Entonces, eso es un poco más desde donde yo les puedo contar, que tiene que ver como con el acompañamiento de las familias, que además me ha pasado a mí. Yo le comentaba a Paz que yo tengo una hija que tiene rasgos TEA, entonces también lo vivo desde cerca, lo vivo como mamá, que significa como ir haciendo el camino de decir, chuta, ya, implementar soluciones y ver cuánto te van a durar, y en el fondo ir adecuándose como al desarrollo de los niños, y después tienes que generar de nuevo otras estrategias de acompañamiento. Entonces, esa es como, siento yo, una exigencia del ciclo vital que es un poquito más grande, porque estamos todo el tiempo como probando, y al mismo tiempo es un camino muy bonito porque también tenemos la posibilidad de sorprendernos mucho, creo yo. Esta parte del duelo que mencionas, será siempre necesario hacerlo porque nosotros lo hablamos cuando tuvimos un primer encuentro de familias con dispraxia, que a veces uno se hace como esta idea del hijo ideal y uno genera un montón de proyecciones en este hijo, en esta Sí. hija, se va forjando todo como una planificación, y cuando recibimos este diagnóstico que ya nos confirma lo que veíamos de que algo más estaba ocurriendo, a veces uno puede caer en la negación,
Hay muchos papás en dispraxia que como los niños se ven como todos los demás, la falta de lenguaje expresivo, hay personas que lo tienden como a minorar, como que no es tan importante, como ya no Yo creo que, importa, claro, solo no además que hay toda habla. una como construcción cultural que lo permite. No, no habla de regalón, Sí, no, no habla porque es el segundo y el hermano o el hermana, lo hermano le traduce todo. No, porque no necesita. Entonces, claro, yo creo que hay un tema que hasta que deja de ser así, porque los niños crecen y en el fondo la dificultad expresiva empieza a notarse más, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del duelo, y tiene que ver con cómo conceptualizamos los duelos, ¿eh? Porque en general se nos ha enseñado y como que los duelos tienen un cierre, ¿no? Y hoy en día se sostiene que existe un mito del cierre de los duelos. Los duelos no se cierran así 100%, sino que uno siempre está atravesando por ese duelo en distintas etapas, ¿no? Entonces es como una espiral. Vamos a tocarnos en algún punto, ya no va a ser el mismo contenido del anterior, pero va a ser el mismo proceso, ¿no? Porque los niños van a ir creciendo y nosotros vamos a darnos cuenta que van a estar sometidos a otras, como a otros desafíos, ¿no? Y nos vamos a someter todos, como familia también. Y eso va a significar como enfrentarse de nuevo a las diferencias, como a la dificultad y aceptar de nuevo que si bien pudimos hacer muchas cosas en ese camino, hay cosas que nos pueden costar más, ¿no? Y que efectivamente lo que nosotros pensamos que nuestros hijos iban a hacer, puede ser que no sea, puede ser que sí, puede ser que la versión que logren hacer sea mucho mejor que la que nosotros imaginamos, ¿no? Entonces yo siento que el proceso de duelo es algo que no es como que tú lo terminaste, ¿no? Y un poco tenemos esa visión que también viene de la psicología de que hay que pasar por las etapas, hacer las tareas y listo, ¿no? Y no es tan así, ¿no? De hecho es muy probable que cuando hemos tenido estos como impactos en el ciclo vital fuertes que tienen que ver con enfermedades, con diagnósticos, con pérdidas, empecemos también como con los ciclos de aniversario, que es como cada cierto tiempo, un año después, un par de años después, algo se nos mueva, algo pase, y que seamos poco conscientes de eso, porque es como el duelo, al ser una experiencia emocional tan fuerte, igual deja una huella, modifica nuestra neuroquímica, nuestra neurobiología. Y por ahí también podemos pasar. Entonces es una experiencia que es sensible, que implica todo nuestro funcionamiento, desde nuestros pensamientos, nuestro actuar, nuestras emociones. Entonces yo creo que es importante acompañar los duelos, como en la idea de que no sabemos si se van a cerrar, pero que uno, por cierto, que aprenda a convivir con ellos de mejor manera, ¿no? Y entender que, bueno, que a lo mejor cada cierto tiempo vamos a revisitar algún lugar que tenga que ver con ese duelo, que no va a ser tan agradable, pero que igual vamos a poder seguir, ¿no? Finalmente uno aprende a lidiar con eso, como, bueno, puede ser que me ponga un poquito más melancólica, puede ser que algo de eso me afecte, pero bueno, puedo seguir. Lorena, Dime. eh, al respecto de esto del duelo, en el caso de la dispraxia verbal o la apraxia del habla infantil, cuando te dan el diagnóstico, al principio uno no sabe muy bien Sí, de lo que se trata. Uno piensa que es un trastorno del lenguaje clásico y después te das cuenta que tienen una serie de implicancias, no solamente en términos emocionales, sino que también, como tú sí, bien decías, se suele parecer un poco altea en el sentido de que hay ciertas alteraciones sensoriales, claro. mucho más complejas. Pero en general los doctores, por ejemplo, en el caso mío, cuando me dieron el diagnóstico, el pronóstico es reservado, porque eso va a depender mucho de cómo trabaje con los especialistas, cómo el niño Sí, avance, como tú de la bien decías, puede estimulación, sí. avanzar mucho o puede que no avance, etcétera. En ese sentido, ¿cómo el trabajo psicológico, cómo uno podría moderar las expectativas? No estar pensando que tal vez va a hablar a los 4, a los 5, a los 6 años, que armar frases, etcétera. ¿Cómo podríamos moderar esas expectativas que nosotros tenemos de este ideal de niño? Si nos puede explicar un poco así. Yo creo que el tema de la expectativa es como uno de los grandes como desafíos en general, ¿ah? Para todos, porque las expectativas nos pueden impulsar, pero también nos pueden poner muy ansiosos y muy angustiosos, ¿no? Entonces, como tal vez entender que
es posible que en un principio mis expectativas sean un poco desajustadas, porque también van a estar muy, muy, muy mediadas por mi ansiedad, ¿no? Y además lo que tú señalas es un tema súper fundamental. Hay como gran cantidad de cuadros y diagnósticos de los cuales no tenemos mucha información, ¿no? Yo diría que hace un poco tiempo incluso hay más información, por ejemplo, de los cuadros asociados como a la integración sensorial, y por ahí hay una cantidad de papás y profesionales que hemos ido aprendiendo cosas. Te diría que más que nada haciendo el camino de ser familiar de un niño que tiene alguna necesidad específica, ¿ya? No es algo que esté como muy socializado. Y desde ahí yo creo que hay efectivamente un proceso donde te vas a quedar como en no saber qué es, y ahí empieza acá, yo te diría que cada familia es un mundo en esto, porque hay algunos que van a ponerse súper mateos y van a empezar a buscar información, ¿no? Entonces ya, listo, vamos. Y empiezan como el recorrido por los especialistas, ¿no? Y también ahí nos encontramos con situaciones como que un especialista dice una cosa, el otro especialista dice otra cosa y uno dice, ¿qué hago? ¿A quién le creo? ¿No? En el fondo el especialista A me dice que esto va a tener un mejor pronóstico y el especialista B me dice, entonces, yo siento que ahí uno empieza como a veces a entramparse un poco, y que eso tiene que ver como qué opinión se alinea más con lo que realmente yo quiero escuchar, a veces pasa, ¿no? Como, porque es duro, no es fácil, y además que uno siente que está llevando a los niños un montón de cosas, y quiere ser súper diligente, y quiere ser súper eficiente, y tiene la idea de que eso también va a mejorar muchas veces el curso de las cosas, ¿no? Bueno, y muchas veces pasa, en el fondo, que los niños tengan acceso a buenos tratamientos de un inicio temprano, y estén bien acompañados por distintos soportes terapéuticos, marca una diferencia, pero también hay casos en que no. Entonces, finalmente yo siento que es un proceso donde los papás como que vamos haciendo cosas, vamos golpeando puertas, hasta llega un minuto en que siento que dejamos de mirar la expectativa y empezamos a mirar a los niños. Y tú dices, mira, en realidad, claro, a lo mejor hay cosas que le van a costar más, hay cosas que definitivamente va a ser mucho más difícil que haga, pero yo creo que hay un momento en que uno sale del diagnóstico y mira a los niños, y ahí como que empieza a ajustarse las expectativas, y dice, bueno, ahí está, pues. No es una estadística, no es un diagnóstico reservado, es mi hijo o es mi hija, y yo siento que ahí uno se calibra cuando ya empiezan a crecer y empiezan en el fondo empieza a verse también como un poco el resultado de todo el esfuerzo que se ha hecho. Y yo siento que ahí uno se puede poner un poquito menos exigente también. Y en la medida en que se da cuenta que como esa expectativa también es una exigencia para los niños, ¿no? Y detrás de esa exigencia puede haber un mensaje de no suficiencia también. Y ahí yo siento que es como cuando uno entra en eso, es capaz de verlo, puedes como bajar tu expectativa, o ni siquiera bajar tu expectativa, pero aceptar como de mejor manera el curso de las cosas cómo se están dando, ¿no? Entonces yo te diría que es un proceso que no en todas las familias va a ser igual, no a todo el mundo le va a resultar sencillo, pero que es un proceso que se puede acompañar, y yo siento que ahí la función que hacen ustedes es fundamental, porque ahí uno sí necesita escuchar experiencias y saber cómo fue para otro, y ahí, bueno, está comprobado que en general en cualquier cuadro crónico, la experiencia de los usuarios con grupos de soporte, sobre todo que tengan una dimensión más familiar, es una súper buena estrategia para poder enfrentar todo el proceso. Porque efectivamente es como, chuta, ¿y ahora qué hago? ¿Y esto qué es? ¿A qué especialista tengo que ir? ¿Quién me tiene que diagnosticar? ¿Quién me tiene que acompañar? Oye, la terapia que me están ofreciendo, porque además uno empieza a entender que, por ejemplo, en terapia ocupacional hay distintos focos, que hay distintas formas, que hay distintas escuelas de terapia ocupacional. ¿Cuál me servirá más? Entonces, como que siento que es un espacio donde se pueden resolver esas dudas, y finalmente eso hace que el nivel de ansiedad también baje un poco. Entonces, yo creo que por ahí va un poquito. Es bueno entonces estar acompañados de esos padres que están a cargo del niño, hacer Sí, comunidad, sí, en lo cotidiano, bueno, esta condición se empieza a reconocer ya
o a consultar a los 3, 4 años, idealmente eso sería lo temprano, generalmente son niños que ya tienen mucha frustración en sus hombros, entonces tienden a verse como niños que son más gruñones o que se aíslan más. ¿Con qué cosas prácticas nosotros podemos acompañar de forma respetuosa a nuestros hijos cuando están en esto? Y en especial ahora que estamos todos encerrados en nuestras casas, viviendo esta pandemia que va a ser un recuerdo histórico en la vida de nuestros hijos. Son niños o sea, el hermano de mi hijo que tiene dispraxia, tiene 4 años, y ya está en su vocabulario palabras como la cuarentena, el coronavirus, virus, claro, todo esto. ¿Cómo los acompañamos en lo práctico? ¿Cómo vamos conteniendo? Yo creo que en eso, y como un poco la idea de la regulación emocional, es que los adultos tenemos que estar regulados. Y eso es muy difícil, porque para poder regular a un niño que necesita a veces un poco más de regulación externa, hay niños que lo van a hacer más autónomamente. Yo diría que en este contexto de tanta exigencia, no tanto. En general, todos los niños están teniendo algún grado de manifestación de ansiedad. Hay varios niños que están volviendo a dormir con sus papás. ¿Ya? Hay un quiebre así como muy rotundo en las rutinas de todos. ¿Ya? Entonces yo creo que la invitación siempre es a mentalizar a los niños, como si para nosotros, y esto es como un poco contradictorio, ¿no? Pero es para poder llegar a entender cómo puede ser para un niño. Si para uno como adulto está siendo sumamente exigente, está siendo sumamente angustiosa la incertidumbre, no sabemos cuándo vamos a poder salir, no sabemos cuándo vamos a poder volver a trabajar, los que estamos teletrabajando además estamos sometidos a una presión bastante grande, estamos con niños que nos están viendo que estamos en la casa pero no estamos disponibles, y eso frustra, nos frustra a los grandes y nos frustra a los pequeños, ¿no? Entonces, como entender, primero que estamos en un contexto que, como tú decías, histórico, o sea, nunca había pasado. Por lo que, si uno lo pensara muy como lógicamente, no tenemos un repertorio de respuestas para esto. Porque nada había sido como esto. Entonces uno empieza a echar mano a las cosas que han servido en otras ocasiones, más o menos adaptándolas, pero lo primero es como entender que el gran contexto en el que estamos metidos, que además en un mundo muy globalizado, los niños pueden acceder a información, están efectivamente recibiendo muchísima información acerca del virus, uno como que trata de mantenerlos alejados, pero igual saben de qué se trata. Entonces, eso es lo primero, que está haciendo un contexto muy informativo, con una información que es bien amenazante, ¿no? Sí. Y que además ellos pueden entender, porque de un día para otro hay que lavarse la mano cantando 2 veces el cumpleaños feliz, de un día para otro dejaron de ir a colegio, jardín, terapia ocupacional, dejaron de ver a la familia, a los abuelos. Entonces, como eso que nos ha pasado a nosotros, también le ha pasado a ellos, con a veces mucho menos claridad a propósito de la capacidad de representarse la realidad, de la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces siento yo una vivencia como de un poquito de miedo que está circulando por los más chicos, que tiene que ver con esto de que el virus está asociado a la muerte, y están escuchando todo este tipo de cosas. Entonces, eso es como gran contexto, ¿no? Y de ahí si uno pensara como en niños que tienen necesidades como más específicas, yo ahí creo que todos los niños están necesitando más regulación, ¿eh? Pero en el caso específico de los que tienen más dificultades al acceso al lenguaje expresivo, por supuesto que se van a frustrar más, por supuesto que van a estar más irritables, porque ¿cómo digo aquello que me está pasando? ¿Cómo hago notar que estoy preocupado, que estoy asustado, que estoy aburrido, que estoy súper enojado, molesto porque mi mamá está ahí pero no puede estar conmigo, o porque mi papá está ahí, o porque tengo mucha pena porque extraño a mis abuelos, porque quiero estar con mis amigos y no puedo? Entonces, a veces uno, claro, tienes que, como la sugerencia, tal vez echar mano a otros canales expresivos, que no sean el verbal. Y yo siento que ahí los niños fluyen, todos los niños en general, ¿no? El tema, y yo siento la dificultad, y ahí también me hablo desde lo que me pasa a mí, es como, ya, ¿de dónde empiezo a robarme minutos en el día para hacer todo eso, todo el acompañamiento?
Por ejemplo, cosas que he implementado yo es como tener una cajita de lápices y croqueras, y mi hija dibuja mucho, me encanta dibujar. Entonces ha sido un canal expresivo que nos ha ayudado mucho. Me deja cartas por debajo de la puerta porque sabe que cuando estoy trabajando no puede entrar. O sea que a mí me da pena, pero digo, bueno, ella igual ha entendido que esa es una forma que nos podemos comunicar, ¿no? Y que yo le puedo mandar cartas de vuelta, y que cada cierto tiempo nos organizamos, no sé, cocinar un rato. Amasar es una cosa que a los niños también les sirve mucho, ¿eh? A propósito de la motricidad y como de la descarga que pueden generar, ¿no? Yo haría como una invitación a buscar actividades que puedan, en la medida de lo posible, compartir con otros en la familia. No quiero decir con papá y mamá exclusivamente, porque siento que en este minuto es una exigencia más grande. Como si los niños están en la casa, hay que generar todo un sistema, pero no necesariamente los papás estamos disponibles todo el rato para ellos. Sería ideal, pero dadas nuestras condiciones no siempre se puede. Entonces, ir generando espacios de conexión. Y los adultos podemos ayudar a nominar esa experiencia. Y contar, oye, mira, no sé, está como raro esto, yo me siento de tal forma, tú, ¿cómo será? ¿Te sientes? Como ir generando un abanico para que ellos puedan ir identificando, podrán señalarnos sí, no. También es una forma de conversar acerca de lo que nos pasa sin poner la responsabilidad de que ellos hagan el discurso, ¿no? Uno puede trabajar con los emoticones, que se trabaja harto, o hacer títeres, incluso pueden construir flashcards con los sentimientos, con las emociones, y también se puede jugar a eso. Como puede ser que en la mañana todos en la familia señalemos cómo despertamos, y puede ser que antes de acostarnos, mientras idealmente yo sugiero que ahora es cuando ojalá recuperemos, por ejemplo, los cuentos, hacer una transición entre el día, que está muy activo, y la noche, para que los niños puedan descansar y los adultos también. Y a lo mejor en ese ratito, que además yo siento que es un ratito muy rico con los niños, evaluar cómo nos sentimos, si nosotros vemos que han estado más irritables, pues se los podemos mencionar, y parece que estuviste, como que algo te molestó mucho, o como tratar de ayudarlos a, desde afuera, a expresar aquello que puede ser más difícil de hacer, ¿no? Y tal vez en este tiempo es como, ojalá tener el tiempo de jugar, que está difícil, yo sé, de construir, de hacer otras cosas, ¿no? Como no necesariamente sentarnos a hablar de lo que nos pasa, porque yo creo que además para nosotros también está difícil, a propósito de que los adultos también estamos bien interferidos por el COVID, ¿no? Entonces, a veces bueno, puede ser un buen momento de hacer otras cosas, que inviten a los niños a hacer otras cosas, ¿no? Por ahí la otra vez vi una iniciativa que era como al hacer la cámara, no sé si lo vieron, la cápsula del tiempo. Sí. También puede ser algo entretenido, como una forma de resignificar la experiencia, porque efectivamente es tan histórico lo que estamos viviendo, que yo creo que uno de los desafíos es cómo hacer que este periodo no solo sea pandemia, sino que sean espacios donde, o sea, a lo mejor una vez pude cocinar con mi mamá, a lo mejor otra vez pude hacer otras cosas, como sin exigirse tanto, pero a lo mejor apelando a que yo siento que es un periodo que nos llama a ser como más creativos también. En esto de estar todo el día en la casa, ¿qué hago? ¿Y cómo lo hago? Claro, sí. Pero lo que tú dices, yo creo que muchas veces se pasa por alto lo de hablar de las emociones y mencionarle los mismos sentimientos a los niños, porque a veces uno puede ver, o yo escucho que hay familias que piensan que como son chiquititos, no, mejor para que no se asuste, mejor no lo nombremos, mejor no lo comentemos, ni hablemos de llorar o del miedo, no lo nombremos, son palabras que a veces se dejan de lado. Y por lo que te escucho a ti, es bueno, es positivo ir guiando a los niños a reconocer estas emociones. No necesariamente decirles cómo se tienen que sentir, porque el sentimiento es la emoción es de ellos y eso no es ni bueno ni malo, sino que las emociones van surgiendo. Pero sí que es importante ayudarles, sobre todo a un niño que tiene dificultades para expresarse, a reconocer cómo se está sintiendo en ese momento, porque esa frustración, ese enojo, puede ser porque ni siquiera
siquiera sabe cómo se llama o qué es lo que le está pasando en su interior. Exactamente. Pero además porque hay un abanico amplio de emociones que uno puede experimentar. Y yo siento que además cuando no somos capaces como de denominar esas emociones desde afuera, después les exigimos que ellos los reconozcan. Claro, Como que y reconozcan por cómo otro, se sienten y en el fondo tampoco hemos hecho el proceso de ayudarlos a nominar cómo se sienten. Es como, estoy pensando en algo, en una analogía que es anterior, pero es cuando uno está en toda esta idea de que los niños dejen los pañales. Y les empiezas a enseñar desde afuera. Mira, cuando se te llena la guatita, quiere decir que quieres ir al baño. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Si es como, también es algo que ellos sienten. claro. ¿No? Mira, a lo mejor cuando te enojas puede ser que se te pongan rojas las orejas, que te dé calor, y los niños también pueden hacer ese reconocimiento a través del feedback corporal, ¿no? Que nos pasa a los adultos también. Entonces, es como ayudarlos a primero leer en sí mismos, porque además como también les vamos a pedir que lean en otras, como bueno, tú no te das cuenta que tal persona está enojada y no tiene por qué darse cuenta, o trabajamos también o pensamos que los niños pueden experimentar emociones básicas nomás, y no otras. Y resulta que nos complicamos los papás cuando los niños se frustran, pero tampoco les hemos enseñado a reconocer a ellos mismos cuando se están frustrando. Porque a los papás también nos cuesta reconocer que nos estamos frustrando. Claro. Entonces, yo Y siento que, también hay que claro, salir un poquito de esto de que estamos bien o estamos mal. Hay es un que no, montón de claro, cosas. no es binario. No es binario, hay un montón de cosas intermedias y uno puede sentir incluso cosas muy ambivalentes y puede estar enojado y es como cuando uno se enoja con los niños y siempre dejarles claro que uno se puede molestar pero que los ama. Entonces son cosas que pueden coexistir. Claro. ¿No? Lorena, Y yo además pasa tengo... algo muy curioso disculpa María, No, no te preocupes. Dale. es que pasa algo muy curioso también con los niños y las niñas con dispraxia, que es como les cuesta ordenar, organizar sus palabras, son muy, muy agudos con lo que ven. Los niños, niñas con dispraxia nos leen toda nuestra expresión corporal, son increíbles. Y, y ahí ojalá la mamá y el papá, los familiares, el cuidador que está a cargo de ese niño, estar súper atentos también a nuestra expresión corporal y a, a lo que está comunicando. Nosotros Claro. usamos en nuestra página la frase de comunicación de corazón, porque a falta de las palabras hay otras maneras en que nuestros hijos, nuestras hijas se comunican también. Sí. No, y ahí es importante mencionar que los niños también siempre están atentos a las congruencias y a las inconsistencias. Y ahí es como le vamos a enseñar que no me pasa nada, pero en realidad me estoy acordando un poco de los axiomas de la comunicación, ¿no? Efectivamente, tu comunicación gestual es una comunicación que es mucho más potente y primaria evolutivamente que una comunicación verbal. Por lo tanto, es una comunicación que ingresa mucho más fácil para ser leída y que es mandatoria sobre el contenido digital, sobre lo que estás diciendo. Entonces, hay que tener siempre muy en claro que uno no es solamente la palabra, sino que es todo el cuerpo y toda la cara y la relación que tenemos con los niños son las que permiten que ellos entiendan los mensajes de una forma u otra, ¿no? Entonces, también hay que tener como claro de que los niños se dan cuenta cuando uno dice una cosa y está en otra, ¿no? Cuando digo no me pasa nada, pero o sea, también hay que, yo siento, ponerlos en esa posición de que realmente, o sea, que en realidad nosotros los adultos pensamos que estamos un poco engañando, pero no pasa. Son muchos más rápidos en leer esa incongruencia entre lo que la mamá o el papá o el familiar dice con las palabras y lo que está mostrando claramente con su gestualidad. Sí, exactamente. De hecho, uno incluso en la vida diaria, por ejemplo, cuando una psicóloga te hace coaching para una entrevista laboral y te enseña desde el principio que la mayor parte de la comunicación para lograr algo es no verbal. Y es Es no algo que verbal. está un poco como subvalorado, Sí. infravalorado en esta sociedad, porque estos niños tienen esa gran capacidad, agudeza para poder transmitir, digamos, sus intenciones Claro. de esa forma. Y para leer Claro. también. Mm, Entonces yo creo que exactamente. ahí es como otro elemento que hay que rescatar, ¿eh? Que efectivamente esa es otra forma de comunicar y a lo mejor será entretenido jugar a las películas y será súper entretenido jugar a las mímicas y hacer
otras cosas y podemos dramatizar cuentos y podemos hacer otras cosas que impliquen expresión emocional sin necesariamente evocar como la palabra hablada. Y siento que además los niños pequeños están en eso, les gusta. ¿Conoces algún cuento o alguna historia que nos pudieras recomendar? ¿Algún libro que pudiéramos buscar como familias para poder compartir sobre las emociones con los niños? Mira, hay varios cuentos que en este minuto no me acuerdo ninguno, porque estoy pensando en qué es lo que estoy leyendo yo con mi hija. Estamos leyendo las historias de mujeres para niñas rebeldes, no sé, los cuentos para dormir. ¿Sí? En eso estamos. Y la verdad que ha sido entretenido porque es un cuento, son cuentos cortitos y siento que, por ejemplo, a ella que a veces le cuesta expresar como también las emociones, funciona como de reconocimiento. Mi hija tiene 5 años. Entonces como que ella se identifica con los personajes y hemos leído historias de astrónomas y dice, como yo, que me gusta no sé qué. Entonces nos ha permitido explorar. En el fondo, no necesariamente tiene que ser un cuento específico, sino cómo lo podamos... o trabajar, o cómo podamos sacar el mejor partido, porque hasta, no sé, cualquier cuento que puede ser más básico, uno puede hablar de eso. Oye, mira, ¿tú cómo crees que se podría haber sentido esto? ¿Habrá sido así, así, así? Y también se puede hacer, yo siento que uno puede, claro, mediar con distintos cuentos, podemos inventar historias. Por ejemplo, hay un juego de dados que tienen distintas caras que son para contar historias. Se llaman los cubos de historias. Ya. Y también uno puede dramatizarlos, puede hablarlos. Entonces puede ir generando, a partir de los elementos, ir uniendo historias. Bien, ¿no? Pero me puedo quedar con la tarea y les mando después alguna recomendación de un cuento específico. Hay varios que trabajan específicamente. Está El Emocionario, que es un libro muy bonito, no sé si lo conocen. Sí. Ya, ese es un libro muy bonito para trabajar. Está también El Monstruo de los Colores. El Monstruo de los Colores, sí, también está, ¿no? Que también hay varias artesanas que los venden. Que los venden. Para que los niños los puedan tocar y puedan jugar también con estos monstruitos e ir hablando de esas emociones. Ahora, yo creo que uno lo puede hacer hasta con los peluches que tiene en la casa. Claro. ¿No? Pensando en que hoy en día está a lo mejor más difícil conseguir algo o con lo que tengamos también podemos personificar las emociones y también podemos decirle a los niños, mira tal, no sé, este perro, ¿qué te parece que puede ser? ¿Será esto, esto? No, ya puede ser que este tenga como, sea más la rabia, el otro puede ser un poco... También puedes ponerle, como identificar algún elemento que sea parte de ellos y que tengamos en casa y al final puedes como intencionar que ellos digan, bueno, ¿con quién estuve más cerca hoy día? ¿Quién me vino a visitar hoy día? Ah, ya. Entonces también puedo hablar de ese registro emocional utilizando lo que tengo en la mano, ¿no? De repente hay papás que son súper creativos y con los platos de cumpleaños hacen paletitas y les ponen cara y todo funciona, pero me refiero a que a veces no es necesaria tanta tecnología. Podemos agarrar calcetines viejos y hacer títeres y ponerles algún rasgo característico también nos va a servir, ¿no? Es como pensar y aparte que uno se entretiene a veces y ocupa estas horas que tenemos en el taller haciendo los materiales para poder jugar. ¿No? Pero yo eso sugeriría que de pronto siento que una de las, bueno, siempre con grandes exigencias pueden venir oportunidades, ¿eh? Y una de las oportunidades de este tiempo tiene que ver con la creatividad. Porque todos estamos haciendo uso y abuso de recursos creativos para poder sobrellevar la situación. Desde buscar el lugar en la casa donde puedes trabajar, desde no puedo salir al supermercado, entonces, ¿qué voy a cocinar con lo que tengo en la casa? ¿Qué voy a hacer con lo que tenía que resolver, que ahora no puedo resolver de una manera normal, ¿no? Y yo siento que esa es como una invitación que podemos ir expandiendo también a otras áreas. ¿De qué manera puedo hacerlo de otra forma que no sea la que yo habitualmente haría? Y siento que eso también nos ayuda un poco a modelar a los niños cómo son estas crisis.
¿no? Claro. Que nos frustramos, que puede ser que queramos algo y ellos también se dan cuenta, los que no han podido celebrar cumpleaños, los que no han podido ver sus amigos, los que de repente dicen, mamá, me gustaría, y yo le digo, ¿sabes qué? No puedo porque no puedo salir, no puedo, no podemos hacer, me gustaría ir a ver a mis primos, no se puede. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Hacemos videollamada, entonces siento que también es una forma de modelar que hay formas de hacer las cosas distintas a como las hacíamos, que no sabemos si cuando, no sabemos ni cuánto tiempo más, ni cómo va a ser nuestra vida después. O sea, a grandes rasgos sí, pero evidentemente va a tener cambios. Entonces yo creo que también una forma de mediatizarlo para ellos es que esto es como una gran puesta en escena que tampoco nosotros tenemos muy clara, ¿no? Pero que igual se pueden hacer cosas, y yo soy una convencida de que mientras los niños estén firmes en sus vínculos, hay muchas cosas que se pueden sobrellevar. Sí. Claro. Una pregunta, Lorena, cortita porque queremos redondear Sí. ya porque hemos ocupado mucho, hemos abusado mucho del tiempo que nos has dado. Mira, una de las cosas que tal vez son más características y que nos hemos enterado a través de los especialistas, es que los niños con dispraxia tienen, eso también parece que pasa con otros, digamos, trastornos similares, una tendencia al oposicionismo, ¿no? Al oposicionismo. Al oposicionismo, exactamente. Entonces, tú puedes dar algún consejo, porque evidentemente ahora con este estado totalmente excepcional, esas características se tienden a exacerbar. Y si bien nos has contado que básicamente estemos más conectados con las emociones, que explotemos ese lado más emocional y la comunicación no verbal, ¿de qué manera lidiar con esto que no es racional y un extremo de irracionalidad? ¿Cómo lo podríamos, digamos, con pequeños tips o algunos consejos que Yo nos creo podrías que dar? una de las cosas que puede funcionar, y se van a sorprender, pero después se los voy a explicar, tiene que ver con el tiempo fuera, pero no con los niños, con los papás. A veces somos nosotros los que necesitamos como desconectarnos, aunque sea ir a darse una vuelta al patio. Yo no tengo patio, que subo y bajo escala. Porque efectivamente, bueno, el tema como del comportamiento posicionista incluso es bien propio de alguna etapa, ¿no? O sea, los niños pasan por periodos y pasan por una etapa del desarrollo que es más oposicionista, que habitualmente tiene que ver como con mayores logros cognitivos, se dan cuenta más cosas, se oponen más, y tiene un sentido también, incluso como el no tiene un sentido en la afirmación de la identidad de los niños. Es parte del proceso. Como después más grandes son preadolescentes y adolescentes y es otro, y vuelven a ser un poquito en esa lógica, ¿no? Entonces, tal vez yo lo que pudiera sugerir o invitar es como a entender, siempre tratar de mantener, a veces bueno recordarse lo que estábamos en un periodo excepcional, que las cosas están siendo de una forma que probablemente no van a ser toda la vida, ¿no? Lo cual no significa a los papás hacer yoga mental, de verdad, así como estirar nuestra paciencia, estirar, porque es difícil. Y a veces uno con los niños puede decirle, ahora, es posible que todos tengamos periodos donde nos desregulemos y momentos, ¿no? Y lo más probable es que uno se sienta muy culpable después, pero también entender que es mentalizarnos a nosotros. O sea, estamos cansados, estamos angustiados, no sabemos qué va a hacer con los trabajos, estamos mirando todos los días un recuento que cada día es como peor, entonces uno dice, ¿qué hago? Por lo tanto, nuestras respuestas probablemente van a estar como un poquito desajustadas, ¿ya? Y de verdad, yo creo que somos varios, y me incluyo, los que tenemos la idea de que un día, sí, hoy día estuve súper bien, pero al día siguiente es como, tuve menos paciencia, ¿ya? Y la invitación es a entender que eso también es parte de lo que nos está pasando, y los niños también lo pueden entender, ¿no? Y uno, como para mí es fundamental que uno tenga un espacio para cerrar el día con los niños. Entonces a lo mejor antes de acostarse, hablar de eso, decirle, ¿sabes qué? Hoy día la mamá, hoy día yo, la verdad que me enojé un poco y no debía ser así. Uno también puede disculparse con ellos, los niños lo entienden. Cuando están oposicionistas también entender y ayudarles a mirar de afuera, oye, yo entiendo que estés enojada, yo entiendo que estés frustrada, pero ¿sabes qué?
lo que me estás pidiendo no lo podemos hacer de esa forma, pero podríamos hacer esto, esto, esto. Ahora, cuando uno entra como a la escalada, puede ser muy desafortunada porque es y yo siento que cuando uno, es lo mismo que le estamos pidiendo a ellos, cuando pasa eso, nosotros los adultos tenemos que poder, o no tenemos que poder, no es ninguna exigencia, pero podemos tratar de darnos cuenta en qué estamos. ¿Se me están poniendo las orejas calientes a mí? ¿Estaré enojándome yo? ¿No? Y ahí la invitación es que a los papás hagamos otra cosa. ¿Sabes qué? Haz otra actividad y vuelve, invítalos a hacer otra. Yo, por ejemplo, empecé hace poco a mi hija a invitarla a hacer como clases de yoga. Según ella la relaja. No sé si la relajan tanto, pero estamos en un rato que tenemos las dos sin el hermano chico, que es otro tema. Entonces, y ya, y buscando eso, y al final es como, también los niños pueden ser muy, como, se pueden interesar mucho en saltar de actividades, entonces también le puedo proponer hacer otra cosa. Bueno, ¿sabes qué? ¿Te parece que no sigamos discutiendo porque vamos a pelear mucho, te vas a molestar tú, me voy a molestar yo? Hagamos otra cosa. ¿Ya? Y no insisto, como tal vez no son cosas que nosotros querramos hacer siempre, pero a lo mejor son cosas que vale la pena probar hoy día, en este contexto. ¿Ya? Claro, no siempre nos van a resultar las estrategias No, y y a no veces también siempre, podemos sí. planificar un montón de cosas, pero hay que seguir intentándolo. Y además que yo siento que hay un miedo en los papás como de que nos relajemos mucho. Digo, ay, es que si le permito ver monos hoy día, va a querer ver monos siempre. Y dice, ya, pero ¿sabes qué? Tampoco te exijas tanto, porque te exiges tú y le exiges a los niños también. Entonces, bueno, no va a pasar nada si en esta pandemia los niños ven un poco más de tele. ¿Ya? Porque a lo mejor eso nos cuida de tener grandes discusiones con ellos. Y a lo mejor ahora es el minuto de cuidar más el vínculo y como esta buena disposición emocional que de disciplinar, por ejemplo. Obviamente hay que hacerlo, ¿no? Pero es como, yo esto a mí me ha costado entenderlo, lo he entendido gracias a mi mamá, que de repente me pone así como, oye, me dice, ah, ya. Siento que eso también nos sirve, que los papás, las mamás, los que estamos parentando en este momento, o sea, maternando y paternando, tener esos espacios donde alguien nos diga, oye, ¿sabes qué? Está siendo suficientemente buena, listo, está bien. Y está bien que quieras un espacio para ti, y está bien que te quieras ver una película en la noche, y está bien también. Porque esa salud mental es salud mental para los niños también. ¿No? Entonces yo siento que ahí nos falta de repente como el permiso para reconocer que hemos tenido un mal día, y yo siento que cuando podemos hacer eso también bajamos nuestras expectativas. Entonces tal vez podemos funcionar mejor. Eso. Como la invitación sería siempre a tener en cuenta que estábamos en un contexto muy complejo, muy exigente también, ¿no? Y que de alguna manera, si nosotros no le ponemos como ese filtro y entender que ese es el contexto, también vamos a terminar exigiéndole más a los niños. Sí. Nos quedamos entonces con hartos mensajes para reflexionar después en las casas, porque igual Súper. esta conversación es dirigida a los familiares. Primero, Súper. recordar que nuestros hijos no, son mucho más que un diagnóstico, que es bueno informarnos, pero que también tenemos que centrarnos en él como ser integral. Sí. Cuidarnos nosotros también, porque la mamá que está feliz, el papá que está feliz, también fluye mejor en las emociones hacia su hijo y uno va proyectando también esa tranquilidad hacia nuestros hijos. Así que esa sería como la invitación final, a cuidarnos en nuestra salud mental, en nuestra salud Sí. física, quedándonos en casa, por todos Sí. los que tienen que salir a trabajar y no tienen la opción no solamente de trabajo, sino que de condiciones de vida de los que están afuera sin que puedan tener otra opción. Así que... Ahora, yo siento que eso los niños lo entienden mucho mejor que los adultos. Son mucho más obedientes con respecto a que no hay que salir, a que hay que hacer un montón de cosas. También podríamos aprender de ellos. ¿Eh? Sí. Sí, así que agradecer a quienes nos No, acompañaron gracias. hoy día, a Gracias a ustedes quienes... también por la invitación. Sí, muchas gracias Lore por conversar con nosotras hoy día, a las personas que nos están visitando, porque esto va a quedar registrado, entonces después
más papás pueden acceder a ello. Ojalá que se queden con el mensaje de que lo están haciendo bien, de que ya buscar información lo están haciendo bien, que en algún momento todos nos vamos a equivocar, pero que ellos están mejorando, están creciendo ya al buscar información, que no se sientan solos frente a este diagnóstico, frente a esta condición, que somos varias familias, somos más allá del número y el diagnóstico, estamos acá para ustedes, que ojalá nos escriban, nos busquen, pueden encontrarnos en nuestras redes, en Dispraxia Verbal Chile, en Facebook, en Instagram, porque los queremos acompañar, queremos saber también de sus hijos, de sus hijas. No sé, María Sol, si quieres Sí, decir. Paz, yo quiero mandar un saludo muy especial, un abrazo muy fraterno, porque nos han escrito de diferentes partes de Latinoamérica. Nos han escrito desde Panamá, de Asunción, desde Argentina. Entonces les queremos mandar un abrazo muy fuerte, porque realmente nos llena de orgullo que vean nuestra página y que estén interesados en nuestros contenidos. Así que ellos también pueden comentar cuáles son, digamos, sus inquietudes a través de la página y hacemos una red que sea más allá de Chile, que sea una red latinoamericana. Mejor. Así que Claro. muchos saludos. Y mucho cariño, sobre todo transmitirle mucho cariño, los niños que no tienen problemas con los abrazos, con tocarse ahí, estar harta piel con piel también ayuda cuando a veces faltan las palabras. Así que muchas gracias, vamos a parar la transmisión ahora y los dejamos a todos a seguir informándose sobre la dispraxia, aunque ahora ya estamos terminando este mes de la visibilización de esta condición. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos.